Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Estamos transmitiendo nuestra cuarta y última parte de este curso que hemos denominado Ego. Hola, Marco. Hola, Silvia. Pues estamos transmitiendo con muchísimo gusto para ustedes, a manera de conclusión, qué es el ego, ¿no? Hemos hablado de qué es, de cómo nos afecta, de cómo la vida nos lleva a tener ego, ¿no? Hoy trataremos de darle un cierre explicando cómo trascender el ego, ¿no? Sí, hoy hablaremos precisamente a manera de cierre, pero no precisamente por terminar el tema, sino por precisamente dar esa parte en la que es muy importante el entender qué es el ego, qué es lo que nos proporciona, qué es lo que nos desequilibra y qué podemos hacer para empezar de alguna manera a ponerlo en su lugar o dominarlo. Y acuérdense que hemos hablado que el ego siempre pregunta, siempre quiere dividir. El ego es un concepto en el que hemos mencionado que caemos en este tema para que nosotros podamos saber qué es y cómo eliminarlo de nuestras vidas. ¿Por qué es importante eliminarlo? El ego, más que nada, nos hace entender la relación que tenemos con nuestros demás seres amados o seres humanos y nos hace entender en qué posición estamos, nos hace identificarnos. Y esta identificación, más que nada, es el hecho de darnos cuenta de cómo somos nosotros, no con respecto a los demás, sino precisamente como la analogía que hacemos del espejo, el hecho de ver en los demás lo que yo tengo. De esta manera es como nos vamos identificando con los demás, pero con respecto al ego. Entonces, hemos hablado en los temas pasados que el ego es algo terrenal, nos identifica, nos hace, ¿se acuerdan en el primer ejercicio? Nos hace que tengamos etiquetas y yo diga, yo soy Silvia, maestra de la universidad, etcétera, etcétera, y me pone un montón de etiquetas, me hace ser algo en esta vida. Pero ¿qué pasa cuando yo voy eliminando esas etiquetas y las voy descartando? Me voy haciendo uno con el uno. Voy integrándome al universo. Esto es, me voy integrando al Espíritu Santo. Y ahorita hablaremos del Espíritu Santo, ¿no? Quiere decir que, por lo tanto, es un estado de curación, de plenitud, de mente libre, libre de culpas, de sufrimiento, de enfermedades, ¿no? Porque cuando uno no está en el ego y está en el Espíritu Santo, está en esta integración universal, las enfermedades son inconcebibles, ¿no? La enfermedad es una manifestación de la mente, hay que recordarlo, ¿sí? Nuestras carencias están en donde creemos que hay enfermedad, que creemos que las enfermedades se heredan o se contagian, como es el caso de la pandemia, ¿no? Creemos que esta realidad es real y que el pensamiento es algo irreal y que nos dice que no es al revés, ¿no? Que esto que estamos viviendo como real es solo creación de nuestro pensamiento. Y cuando nos unimos al espíritu, que nos unimos realmente al todo, estamos viviendo la verdadera realidad. Y para irnos entendiendo que, bueno, obviamente el tema es un poco complicado porque tenemos que ir rompiendo paradigmas, como lo hemos dicho en otros cursos y mencionamos también al respecto, tenemos que ir desaprendiendo lo que nosotros ya damos como verdad, lo que ya damos o asentamos como cierto, precisamente para empezar a hacer espacio y empezar a entender y aprender algo nuevo. Entonces, nos damos cuenta de que el ego lo que nos hace es entender nuestro entorno, nos hace entendernos como seres humanos, seres encarnados, seres hechos de materia. Y lo que tenemos adentro, que es la energía
que da a cada una de nuestras células esos pequeños milivoltios para que todas funcionen, por eso es que decimos que somos seres de luz. Y esa energía está dentro de nosotros. Y esa parte está dada por nuestro espíritu. Entonces, todo lo que es ego tiene que ver con esta parte terrenal, tiene que ver con esta parte encarnada. Y todo lo que es nuestro espíritu, como bien lo dijo Silvia, el Espíritu Santo, tiene que ver con esa fuerza activa o esa energía que nos hace estar vivos y poder respirar. De tal forma que precisamente esta congruencia entre lo que es adentro y es afuera, básicamente en esta dimensión en la que estamos, pues el actor principal es el ego, que es el que nos hace precisamente sentir que estamos vivos o que estamos en esta parte real de todo lo que sería la materia. Me gustaría hablar, bueno, aclarar dos cosas, Marco. Cuando hablamos de Espíritu Santo, no estamos hablando de ninguna religión, ¿estás de acuerdo? Exactamente, No para nada. estamos hablando de estas doctrinas en donde nos han dicho que inclusive el Espíritu Santo es algo como misterioso, es un misterio, ¿no? Estamos hablando de esa conexión real con lo divino, con el universo. Y de hecho, no quisiéramos cambiar el nombre, sino más bien cambiar el concepto, Así es. ¿no? El concepto es algo más simple, mucho más simple. Si el universo lo pudiéramos entender como Dios, y si a Dios lo hiciéramos como una analogía de lo que es el agua, entonces podríamos decir que el agua tiene tres manifestaciones, ¿no? Así es. ¿Cuáles son esas tres manifestaciones? Los tres estados del agua sería lo que conocemos como sólido, gaseoso y agua. Entonces, dentro de esta analogía, lo que podemos ver es que en esos tres estados hay tres diferencias. Sin embargo, sigue siendo la misma, Agua. agua. Entonces, estamos entendidos que lo que sería el gas, este gas siempre tiende a subir y sube precisamente, digamos, al cielo. Y es Esto etéreo, sería, ¿no? y esto básicamente sería lo que conocemos como universo o lo que conocemos como fuerza divina o con el nombre de Dios. Después pasamos al estado sólido y el estado sólido se considera que sería el Hijo. Es algo que viene precisamente de Dios, es algo que viene del estado gaseoso y que posteriormente, al momento de ir perdiendo esa temperatura, al ir ganando temperatura, se empieza a convertir en líquido. Y el líquido obviamente sería el Espíritu Santo, que cuando nuevamente el agua fluye y empieza a evaporarse, vuelve a subir y se convierte en Dios. Y entonces ahí tenemos un ejemplo, una analogía de lo que sería la Trinidad. Esto sí es parte de una religión y que sin embargo eso está en todo. Gente que cree y que no cree, que tiene o no tiene una religión. Es una forma de representar como estos tres estados de la materia de Dios. Porque si nosotros somos parte del universo, somos también parte de Dios, ¿no? En este estado de congelación, ¿no? En donde todavía somos densos y no alcanzamos a fluir, pero eso es lo que somos parte de la energía universal. Cuando lo vemos así, pues parece muy simple y puedes entender pues que estos tres estados son la parte del agua. Nuestra visión actual es creer que están separados, pero de la misma forma, en los tres estados lo que estamos viviendo es el agua. Esta es una situación que nos hace, esta analogía nos hace comprender mejor a qué nos referimos con Espíritu Santo, ¿no? A esta parte que se convierte en algo que fluye y que nos permite entender y conectar nuevamente con todo, con el universo, expandirnos. Exactamente. Y recuerden que en esos tres estados de la materia, como ya lo dijimos, sigue siendo agua. Pero el hecho de que esté en esos tres estados, se considera que, por ejemplo, lo que es el estado sólido es totalmente independiente y está desconectado de la fuente.
Esto es lo que nos hace entender el ego, que somos materia y que por lo tanto somos seres únicos e irrepetibles. Claro, es cierto, en esta dualidad, claro que así somos. Sin embargo, lo que nos mueve dentro de nosotros, eso sigue estando en la parte activa de lo que serían los tres estados del agua. Cuando empezamos a entender esta percepción, podemos comprender que todos somos iguales. En esencia, todos somos agua. En esencia, todos somos luz, ¿no? Exactamente, y el ego lo que hace es precisamente tratar de separarnos. Y esta separación, pues obviamente nos hace caer en la clásica dualidad. Y cuando nosotros empezamos a romper esta dualidad y empezamos a entender que somos uno con el uno, que somos todos energía y que por lo tanto todos estamos conectados, automáticamente dejamos esa dualidad y empezamos a entrar al camino que en las primeras partes de lo que es el ego comentamos. Vamos a estar en un camino pleno y lleno de paz, de felicidad y de amor. Y eso precisamente nos hace llegar a ese estado del uno con el uno. Cuando dejamos de pensar que soy un témpano diferente al otro y que nada me une al otro témpano, y vamos a lo profundo, empezamos a entender que este témpano está unido en el agua con el otro témpano, ¿no? Siguiendo con la analogía. Exactamente. Y de alguna manera empezamos a entender la importancia de amarnos. Porque si yo me amo a mí mismo, empiezo a comprender en mi profundidad que ahí está todo. Todo el bien y todo el mal, ¿no? Solo yo decido qué alimentar. Cuando yo entonces me empiezo a amar, la idea es empezar a entender la frase célebre de ámate, ama al prójimo como a ti mismo. ¿Y qué pasa cuando yo me amo poquito? Pues obviamente las circunstancias van a hacerme presa y por lo tanto yo voy a empezar a demostrar poco amor en todo lo que haga y en cualquier prójimo que esté cerca de mí. Y entonces te sacrificas, ¿no? Yo te amo tanto. Y mira cómo me paja. ¿No? Te enfermas, ¿no? Aquí el que se sacrifica se enferma, porque ese sacrificio que está haciendo en este momento va a ser su sufrimiento y su odio posteriormente, porque a la larga, obviamente que el sufrimiento pues conlleva precisamente al deterioro del cuerpo y por lo tanto se enferma. Eso es ser muy egoísta, ¿no? O sea, querer dominar, querer llenar mis propios huecos y mi felicidad, que ya lo hemos comentado, con tu amor, ¿no? Y es esa parte en donde decimos, es que es mi esposo, es mi vida, es mi amor. Y digo, ¿por qué si él es suyo? Yo soy mía, ¿no? Eso es egoísmo. Tratar de a que la gente me pertenezca, para entonces yo llenar los huequitos que me faltan. Cuando yo soy plena, me expando. Cuando yo me amo plenamente, el amor se expande y al expandirse se comparte, se decide compartir, ¿no? Y se respeta la individualidad del otro, porque sabemos que al final de cuentas, juntos somos un solo mar, ¿no? Y entonces realmente valemos las cosas y las circunstancias del mundo de otra manera, ¿no? Sin embargo, si realmente valoras las cosas y las circunstancias de este mundo, pues obviamente les otorgas el poder de hacerte daño, porque estás dejando que todo lo exterior, todo lo que está fuera de nosotros, nos haga presa y entonces dependemos de eso, dependemos de la pareja para que tengamos felicidad, para que tengamos amor. Y si la pareja nos falla, pues entonces Ya tenemos no soy ya feliz. un culpable por el cual nosotros dejamos de ser felices. Y esto es lo que nos enseña el ego. Siempre vamos a depender de alguien, siempre vamos a tener a alguien a quien echarle la culpa, a quien darle nuestra responsabilidad. La Esto es muy mano. importante. Claro, esto es muy importante porque cuando nosotros otorgamos el poder a otra persona para que haga nuestra vida feliz,
automáticamente vamos a correr el riesgo de caer en la clásica dualidad. ¿Es bueno o es malo? Fíjate cómo me tratas, por eso yo estoy enfermo o estoy enferma. Entonces, si tú eres de estas personas que está valorando todo lo de afuera y se olvida de todo lo que hay adentro, pues obviamente no estás en este proceso del camino espiritual, del camino a crecer y hacer, obviamente, el retorno a lo que somos nosotros realmente. Y cabe un poco lo que hemos hablado en otros cursos y que he mencionado muchas veces, Marco, y que tú me has hecho notar. Faltaba explicar algo más y lo vuelvo a decir hoy. Nosotros cuando realmente llenamos todos nuestros espacios, cuando realmente empezamos a vivir en el amor, o sea, en el Espíritu Santo, y dejamos un poco el ego cada vez más y más y más, empezamos a necesitar menos de todo. Empezamos a ver que hay una relación con el universo distinta a la que habíamos vivido desde el ego, distinta al necesitar. Entonces, cuando empiezo a disfrutar lo que tengo, a amarme y a expandirme, empiezo a entender que no necesito tantas cosas y que tampoco necesito a las personas, solo prefiero estar con ellas. Las disfruto, las respeto y respeto su integridad, su propia dimensión y su propia visión. Ama al prójimo como a ti mismo. Cuando te amas mucho, amas al prójimo, a todos. Cuando te amas poquito, quieres tener, pertenecer, agarrar y amarrar, ¿no? Y eso no es tan bueno, ¿no? Así es. Entonces debemos de recordar que el ego lo que hace es siempre conflictuarnos, siempre ponernos en esta dualidad de si es bueno o es malo, está correcto o incorrecto, voy bien o voy mal. Y esto básicamente es algo en lo que pues todos estamos siempre de alguna manera inmersos porque siempre estamos conflictuados. Siempre hay algo que no nos agrada, siempre hay algo que pues nos incomoda, no estamos de acuerdo con el trabajo, no estamos de acuerdo con los vecinos, con la familia, con la pareja. Y lo primero que hacemos es tratar de dominar para entonces tener la razón, aunque no la tengamos. Y esto es parte del ego. Cosa contraria a lo que nos enseña el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre va a tomar esta parte de cualquier situación que estemos viviendo, siempre va a ser a partir de la serenidad ante cualquier confusión. Obviamente, todas las circunstancias y todo lo que nos puede ofrecer esta situación adversa, el Espíritu Santo nos enseña a tomar otro camino, un camino de paz, de tranquilidad, de ver las cosas desde el punto amor, para poder entender y de alguna manera empezar a empatizar con la demás gente, pero sobre todo desde adentro y manteniendo esa calma y esa serenidad, esa quietud en el alma que debemos de tener, eso nos provoca precisamente no necesitar, porque sabemos que lo de afuera simple y sencillamente va y viene, pero lo de adentro es lo que nos une de manera más fuerte con nuestro prójimo. Cuando vives entonces desde el Espíritu Santo, aprendes a lograr ver aquello que te molesta como no algo externo, sino algo que está dentro de mí. Y entonces es algo que tengo que integrar, no pelearme con ello. Y voy a poner un ejemplo muy banal en ello. Quizás me enoje, quizás de repente haya algo en donde me enoje, me frustre, me angustie. Y si me detengo a verlo desde el ego, lo primero que voy a hacer es echar toda la culpa de esa frustración a la persona que creo es la causa. Es ella la causa de todos mis malestares económicos, porque he gastado mucho en ella, mis frustraciones porque me dijo que la vida era una y no era así, todos mis malestares están en esa persona, ¿no?
Cuando lo veo desde el ego, es bien fácil, le echo la culpa a cualquiera, ¿no? Claro. Cuando lo veo desde el Espíritu Santo, tengo que volverme a ver a mí y decir, ok, ¿qué me molesta? La frustración está en mí, no en la otra persona. La angustia está en mí, no en la otra persona. ¿Qué me molesta a mí? Entonces puedo sanar y eliminar lo que me molesta a mí. Y lo que me molesta a lo mejor no incluye a nadie más que a mí. Está dentro de mí. Cuando yo lo saco, lo pongo enfrente y digo, esto es lo que me molesta, quito ese lazo. Y no tiene que ver con ninguna relación con el otro. Porque entonces sería echarle la culpa de todas mis frustraciones a la gente, a la sociedad, al presidente, a la cuarentena, a todo, ¿no? Incluso te podría estar tratando a esa persona súper bien, pero tú estás tan mal que no te das cuenta y le sigues echando la culpa, ¿no? Y te está tratando bien. Así es. El problema es tuyo. El problema es tuyo. El problema es cómo lo veas, ¿no? Gracias, Jessie. Y aquí lo que debemos de entender es que, más que nada, es el hecho de que todo lo que nosotros vemos afuera, todo lo que nosotros estamos viviendo, ya sea como en la dualidad bueno o malo, siempre es un reflejo de cómo estamos por dentro. Por eso es que no tenemos que salvar al mundo. El mundo que tenemos que salvar es el nuestro, nuestra propia concepción de nosotros mismos y por lo tanto nuestro exterior obviamente cambiaría. Esto es como muy sanador, porque entonces tú puedes empezar a ver, ok, esto me molesta, y decir, a ver, ¿qué parte de mi ego se está golpeando con ello? O sea, ¿qué parte de este ego que me apega a determinada circunstancia es lo que me está generando una limitación? ¿No? ¿Qué parte de todo esto no me permite ser plenamente feliz? ¿No? Cuando tú te regresas a visualizar todo esto, empiezas a eliminar el ego. Hace ratito comentábamos, como en estas tres fases, ¿no, Marco? Uno es que le echo la culpa a todo y vivo en el ego. Dos, empiezo a tratar de equilibrar. Ok, no está bien. Hay una parte que tiene la culpa a los otros y una parte yo. Y yo trabajo con mi parte, ¿no? Y equilibro. Entonces empiezo a trabajar en la dualidad, que tú hace rato lo marcabas perfectamente bien. Mi camino, mi meta, mi objetivo, mi misión en la vida está en un camino. Cuando yo me paso a la tristeza, ¿no? Me salgo del camino. Cuando yo me paso al enojo, me salgo del camino. Cuando yo estoy tratando de equilibrar, trato de estar entre el bien y el mal, ¿no? Estar estable. Y esas son las, por decirlo así, los engaños del ego, en donde te debe de mantener precisamente en ese estado de equilibrio o en esa estabilidad. Tienes estabilidad económica, tienes estabilidad familiar. Emocional. Emocional, pero recuerde que cuando estamos hablando ahí de estabilidad es porque antes hubo una inestabilidad. Y esto es lo que hace precisamente el ego, hacernos caer siempre en esa contraposición. ¿Estoy bien o estoy mal? Y el último camino es cuando te das cuenta que no tienes que caminar ni para acá ni para acá. O sea, esto es de aquí, que no es mi enfoque, no importa, ¿no? Esto de aquí no importa, solo tengo que enfocarme en lo que quiero. Y ese enfoque me lleva al camino real, a trabajar nuevamente desde el Espíritu Santo, en una sensación de paz, en donde no me va a pasar nada, ¿no? Y si me pasa, va a ser porque es una advertencia de no camines para allá porque te puede hacer daño, ¿no? O sea, hace rato Jessy ponía un ejemplo que es maravilloso. Decía, ¿qué pasa si se me poncha una llanta? ¿Qué podría pasar, Marco? Primer ejemplo. La primera impresión, pues estando en un mundo dual, pues es enojarse, ¿no? Porque obviamente estallas de coraje porque se te ponchó una llanta. Porque pasaste un bache que no tapó hebrar y... Exactamente, le echas la culpa. ¿Y qué es lo que haces? Tratar de culpar a todo el mundo, pero no te haces responsable precisamente de tu enojo,
por el cual perdiste el equilibrio o no pusiste atención en el camino y caíste en un bache. Primero, pues caes en el ojo, en parte del ego, ¿no? Yo sí lo sabía, yo sé manejar muy bien, pero el gobierno no ha hecho bien las calles y no tapa los baches, entonces no es culpa mía, es culpa de los otros, ¿no? Totalmente del ego. Y el ego te vuelve irresponsable. Decía José, otro ejemplo, no me voy, se me ponche una llanta y digo, no me enojo, me orillo y digo, pues siempre habrá quien me ayude, tengo una fortuna de que estoy en un lugar decente o casi sé dónde hay una vulcanizadora, me tranquilizo y lo soluciono, ¿no? Y entonces estoy empezando a trabajar en el camino de enfocarme. Y una tercera, que sería la más maravillosa, quizás. Simplemente te orillas, te bajas, la cambias. Felizmente. Felizmente, porque además disfrutas el hacer el esfuerzo, logras algo personal en donde tú estás saliendo del problema y automáticamente continúas tu camino. Y además a lo mejor dices, por algo se me ponchó, ¿no? O sea, ok, gracias, porque a lo mejor más adelante había algo más feo que me podía pasar y me detuvieron, ¿sí? Entonces, esas formas de visualizar el camino del ego y el camino del Espíritu Santo son más simples, ¿no? De hecho, nos gustaría hablar un poquito de las almas, ¿no? ¿Cómo nacen las almas? Seguramente si tú nos estás oyendo, pues eres un alma que ya debes estar por lo menos en el nivel 3, ¿no? Porque si nos seguiste oyendo desde el programa 1 y dijiste, ok, los escucho al programa 2, y llegaste a este programa 4, es que eres un trabajador de la luz. Seguramente y compartes algunas de las cosas que nosotros estamos diciendo. Esta historia galáctica del universo, de los trabajadores de la luz, es algo como, siguiendo con la analogía del agua, las almas son eternas, siempre han existido, no nacen, pero sí se empiezan a desarrollar por oleadas. Es pensar, el mar es mar, en España, en Brasil, en México, en cualquier lado es mar. Pero quien ha viajado y conoce algunos mares, por lo menos los del México, que son diferentes, ir a Veracruz que ir a Cancún, ¿no? Pensará, pues aquí el mar es de un color, allá el mar tiene otras características. Entonces las almas nacen como por oleadas, por sectores, por transparencias, por densidades, por colores. Eso hace que tengan una conciencia unificada, una misión colectiva, pero hay un desarrollo individual de cada alma. Por eso entramos en la dualidad y por eso conocemos lo que es el ego, para que cada alma transite sobre su aprendizaje y en ese aprendizaje haga su maestría. Así es. ¿No? Entonces, estas almas que por unísono caminamos como oleada con una sola misión, pueden tener 3 etapas, ¿no? La etapa de la inconsciencia, la etapa del paraíso y la etapa del ego, la etapa del ego y la etapa del despertar, ¿no? Al final, pues, es eliminar el ego o dominarlo, ¿no? Decíamos. Así es, porque el ego, no tenemos que estarnos peleando con el ego. Más bien lo que tenemos que hacer es entenderlo y saber cómo actúa para que entonces nosotros podamos ir sobre ese camino que analógicamente comentaba Silvia, de irnos por el centro. Y ese camino puede ser no plano, ese camino puede ser muy sinuoso, con muchas subidas, pendientes, barrancos, etcétera, etcétera. Pero es un camino que siempre nos va a llevar a estar en un estado de paz, en un estado de tranquilidad, en un estado de felicidad y de amor. Entonces, con respecto a estas 3 etapas, que sería la etapa de la inocencia o el paraíso, digamos que esto es cuando almas nuevas llegan precisamente a este espacio terrenal, en donde se están adaptando precisamente y pues obviamente les falta ir madurando y por lo tanto digamos que están en esa etapa, ¿no? De inicio.
Y se acuerdan todavía mucho de lo que era el paraíso, Así es. ¿no? Por eso es que se les dice que es la etapa de la inocencia. La segunda etapa, que es en la que, bueno, antes de la pandemia la mayoría de la gente está, es la etapa del ego, en donde para todo le hacen caso al ego, para todo se meten en problemas, para todo empiezan a ver si es bueno, si es malo, me conviene, no me conviene, lo dejo, lo tomo, lo suelto, lo llevo. Y Esto esta parte es la que nos hace ser totalmente terrenales. es cuando todavía dices, vida solo hay una, No. ¿no? Y por eso hay que vivirla. Es cuando consideras que realmente Como la etapa México de no hay la dos. vida siempre va a tener un inicio y un final. Y el final se termina todo. Y bueno, después viene la etapa de el despertar. Y precisamente durante esta pandemia, durante esta separación con la demás gente, este pequeño encierro que sirvió para hacer introspectivas, mucha gente empezó a despertar. Y una de las características que entendemos y que vamos a ir diciendo del despertar es simple y sencillamente empezarnos a cuestionar si todo esto que hemos estado viviendo es lo único que hay o hay algo más. Y bueno, por lo tanto, cuando tu alma se siente ya, digamos, vacía, ya no busca luchar todo el tiempo. Entonces, realmente el poder me hace feliz, el hecho de poder dominar, el hecho de poder adquirir, me llena o simplemente ya no me causa ningún furor. Entonces, en esta parte se llega a crear un espacio para la duda y esta duda es precisamente la que nos empieza a dar esta etapa del despertar, ¿ok? Porque entramos en un espacio de reflexión a lo que nos lleva a esta fase de transformación. Y Que, esto sí, sería el inicio del exactamente, final del ego, ¿no? así es, Te conviertes en un buscador, ¿no? Cualquier cosa que te lleve hacia adentro de ti, lo lees, lo buscas, lo escuchas y empiezas a buscar. Entonces, exactamente, porque ya estás insatisfecho con lo que la conciencia del ego te ofrece. Y entonces sí, empiezas a buscar porque anhelas algo más, porque empiezas a sentir en tu interior, en esta parte de nuestra energía, que hay algo más, que no es lo único, que esta parte que estamos viviendo le falta algo. Y por lo tanto, como decía Silvia, pues estamos en la etapa de el inicio del final. Después viene la siguiente etapa, que es comenzar a ser conscientes de las ataduras del ego y liberar los pensamientos que implica esto. Entonces, cuando ya nosotros nos hacemos conscientes de todos aquellos bloqueos que tenemos y que no nos permiten seguir adelante, pues entonces empezamos a buscar la forma, la información, las personas que de alguna manera nos ayuden a quitar estas ataduras para poder seguir adelante. Y esta parte sería la mitad del final, que es algo que la gente empezó a vivir a partir de la pandemia, a partir de este retiro voluntario, en donde todos tuvieron un espacio de introspección para empezar a conocerse. ahí hay algo muy interesante que escribió Isabel Allende, escritora famosa, que dice, en este tiempo me he dado cuenta de que no necesito comprar más, de que con 2 platos es suficiente, de que no te necesito viajar tanto y de el empezar a reconocer el no necesitar, ¿no? Inclusive el empezar a reconocer qué amistades necesitas y qué amistades no. En esta separación que hemos tenido un poco forzada, empezamos a ver que hay gente con la que quieres estar, aunque sea un ratito por teléfono, en videollamada, y le haces así, te da mucho gusto. Pero hay otros que, como si fuera este reseteo de disco duro, se te empiezan a olvidar, ¿no? O sea, que dices, por cierto, sí, lo veía diario en el trabajo, lo veía diario en la escuela, o era parte de mi cotidianidad. Y hoy, como mi cotidianidad cambió, también cambiaron mis prioridades. Entonces, esta es la etapa de la mitad del final, ¿no? Estaríamos en la etapa de la mitad del final del ego.
ya hay ya hay un cuestionamiento de lo que necesito y no necesito. Pero aquí es donde mucha gente se queda medio atrapada, ¿no, Marco? Con Sí. esta sensación de sí quiero ser espiritual, me gusta meditar, me gusta leer y no sé qué. Ah, pero a mí no me digas que no, ya no compre vestidos y ropa, ¿no? Porque pues es que pues me encanta, ¿no? Y además tengo la capacidad y pues no lo voy a dejar ¿Por de qué lo voy a hacer, dejar ¿no? de hacer? ¿No? O sea, ya abrieron Liverpool, hay que ir, o cualquier tienda, ¿no? Y hay que ir sí, a Palacio porque están las ofertas, ¿no? O sea, cuando estamos ahí en esta etapa de la mitad del ego, de la definición de lo que diríamos la separación con el ego, hay esta parte que hemos hablado en algunos otros capítulos de otros programas que le denominamos como la ley elástica. Para esto sí soy muy espiritual, pero para esto no, ¿no? Para esto sí, esto sí. En este grupo de personas hablo perfectamente, bien y abiertamente de la espiritualidad, pero con estas otras no. Porque estas son como mi ancla, ¿no? Sé que con ellas no hablo todas las verdades porque pues me vayan a cuestionar, ¿no? Sí, Entonces, esta parte de el equilibrio, ¿se acuerdan lo que decíamos? Corresponde a la mitad del final, ¿no? y bueno, pues ya después de ahí, cuando nosotros ya empezamos a tener esas dudas y empezamos a avanzar en todo lo que investigamos, en todo lo que empezamos a aceptar, porque empezamos a sentir que realmente nos ayuda o lo damos como verdad porque lo sentimos, pues entonces ahí automáticamente empezamos a permitirnos el hecho de dejar que muera dentro de nosotros las energías basadas en el ego, porque el ego nos hace tener creencias. Por eso es que al principio decíamos que era muy importante desaprender lo que ya conocemos para dejar espacio a algo nuevo. Y esta parte del desaprender viene a partir de que empezamos a tener dudas de que si todo lo que estamos viendo en este momento es lo único y que por lo tanto no nos llena. Entonces, con esto empezamos precisamente de alguna manera a soltar, a dejar que poco a poco se vayan muriendo estos enlaces que tenemos que nos provoca el ego, pues obviamente ya con esto empezamos a eliminar, digamos, ese estado de crisálida, de capullo en el cual estamos encerrados con el ego y empezamos a dejar que se empiece a romper, porque empezamos a despertar a una nueva conciencia y poco a poco se va rompiendo cada vez que nosotros dejamos una creencia, desaprendemos y empezamos a adoptar nuevos conocimientos que básicamente nos hacen sentir, que no necesitamos utilizar la parte lógica para saber si está bien o no está bien, si es verdad o es mentira. Simplemente la verdad se siente. Y recuerden que cuando nosotros conocemos la verdad, automáticamente empezamos a ser libres. Por eso la analogía del capullo, de la crisálida, empieza a romperse porque empezamos a romper precisamente esos lagos Esquemas. con el apego. ¿Cómo nos damos cuenta que realmente empezamos a romper esquemas? Uno, porque nosotros nos sentimos como si fuéramos otra persona. Ya no te reconoces como actuabas antes. Ya no reconoces lo que decías ni cómo reaccionas ante las cosas. Ya tú te sientes diferente, pero ojo, la gente te empieza a ver diferente, ¿no? La gente Te lo empieza nota. a reconocer como, es que has cambiado mucho, ¿no? O el no sé qué estás haciendo, pero eso ¿Qué haces? Eso que estás haciendo eso te hace ver muy sí. bien. Y es una forma de empezar a reaccionar distinto ante cualquier circunstancia. El enojo, la ira, la angustia, el dolor, no te duran. No te duran Sí, a ¿no? veces más que un par de horas, ¿no? Se va saliendo de inmediato. Por eso es precisamente que esta etapa en la cual empiezas a romper este capullo o esta cápsula en donde te cuidabas, en donde, pues digamos, estabas dentro de tus creencias y de alguna manera en una zona en la que te sientas a gusto, se empieza a romper y esto es lo que se denomina como el final del final, del final del ego. Por ejemplo,
Me gustaría comentar un ejemplo, ¿no? Eh, Cuando tú ya estás en este punto, puede ser que te pase algo como lo que a mí me pasó, ¿no? O sea, al inicio del final, pues era buscar, y era buscar y buscar algo en mi interior, algo que me hiciera sentir bien, algo que limpiara todos mis miedos y mis angustias, ¿no? Y buscas por muchos caminos y tomas un montón de cursos, ¿o ¿no? Empiezas. Y lees todo lo que puedas leer y escuchas todo lo que puedas escuchar, ¿no? Cuando realmente te haces consciente de estas cuestiones que tienen que ver con el ego, empiezas a deshacer aquellas cosas que no te servían. Y lo primero que empiezas a deshacer que no te servía es el miedo, la angustia y el desamor que te tenías a ti mismo, ¿no? Y en ese camino llegas al final diciendo, soy otra persona. Hay cosas que ya no me importan y que antes eran mi preocupación de todos los días. Ni amistades. Y les voy a poner algo bien simple. Y por eso les decía, uno se ve de forma diferente. Hace algunos años, en este inicio de búsqueda, yo podía decirles que tengo fotos mías, que se las he enseñado también a mis compañeros, y les digo, no me reconozco. No sé por qué usaba esa ropa, no sé por qué vestía así, no sé por qué me arreglaba así, no me reconozco. No sé por qué pensaba así o por qué estaba en el círculo de amistades donde estaba. O sea, empiezo a ver que no soy la misma. Empiezo a ver en este principio del final que me preocupaban un montón de cosas sin sentido, Banales. banales, ¿no? Y que hoy que las dejo y las suelto, terminan siendo realmente un cambio desde adentro. Por ejemplo, a mí me preocupaba mucho el peso, ¿no? Yo quería estar más delgada y nunca he sido delgada, ni nunca creo que seas delgada. Y entonces, hoy la verdad disfruto mucho mi cuerpo como está. Lo cuido, lo mimo, lo procuro, pero no me angustia. Me siento feliz con él. Hice una reconciliación muy bonita con él, con mi cabello, con mis manos, con mis uñas, con cada parte de mí, con aquellas partes que decía uno, como casi siempre lo decimos muchas mujeres, ay, es que no me gustan las uñas que tengo, es que no me gusta el pelo que tengo, es que mi piel es de tal color y me gustaría y empezamos con un no me gusto terrible, Un rechazo, pero wow, terrible. terrible. Cuando te empiezas a reconciliar contigo, uno cambias. Y esa persona que ves hoy en el espejo, dices, wow, qué persona tan linda, qué forma tan hermosa de verse a uno mismo y de amarse y de procurarse. Y es ahí cuando vemos que somos otros. Y precisamente esta transición que está primero basada en el ego y después ya se basa desde el punto de vista amor o desde el corazón, automáticamente es cuando empiezas a reconocerte, pero ya te reconoces desde el espíritu, no te reconoces desde la parte exterior, el físico, sino empiezas a ver todas tus capacidades internas, empiezas a hacer una introspección. Y hoy precisamente en esta etapa, la Tierra está pasando por estas tres etapas de transición, en donde obviamente nosotros vibramos al igual que la Tierra y por lo tanto los cambios que estamos teniendo, también la Tierra los está teniendo. Y esto es algo que pues debemos de estar disfrutando y bueno, nos debemos de maravillar con estas sensaciones de estas etapas que precisamente nos están llevando a ir de alguna manera trascendiendo para ser cada día más fuertes, para ser cada día más plenos, más llenos de amor y sobre todo es un camino a lo que nosotros conocemos desde el ámbito espiritual a un estado de iluminación, a un estado de conciencia más abierto. Y cuando logras pasar esta etapa que se llama el final del final, ¿no? Cuando ya eres un capullo abierto y te ves con amor, entonces ese despertar se llena de ti, te expandes en amor y en libertad, en paz, en serenidad. Y eso que te expande hacia afuera, te lleva y te impulsa solitito a tratar de ayudar a otros, ¿no? Pero ojo, recuerden que cada uno tiene su propio tiempo
y su propio espacio. El hecho de que ustedes, nosotros, estemos en ese ámbito en el cual estamos despertando, ya no nos conformamos con lo que tenemos enfrente, sino empezamos a buscar algo y sobre todo más profundo y más que nada a nivel espiritual. Esto no quiere decir que todos vamos de la mano y vamos caminando parejitos. No, habrá gente que apenas está en el despertar o estén al inicio de lo que es el final o a la mitad del final. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer, como comentaba ahorita Silvia, pues es ayudar, pero a quien quiere ser ayudado. Ajá, así que no podemos estar salvando al mundo. No, no Más somos bien, salvadores del mundo, acuérdense. Solo tenemos somos que, salvadores de nuestro mundo, ¿no? Y esto es una conciencia basada en el Espíritu Santo. Esa conciencia realmente es hermosa, ¿no? Esa conciencia te permite dejar la etapa del ego. Es un proceso natural. Cada quien lo hace a su ritmo. Podemos ser almas del mismo mar. Podemos ser almas con la misma misión. Pero cada quien tendrá su propia evolución. exactamente, así Y que en ese sentido, pues cada quien va a hacer de forma muy respetable su propio camino, ¿no? Algo que nos puede atar, y ahí hago un hincapié bien grande, es que en esta sensación de queremos salvar al mundo, quiero que tú vengas conmigo y tú también conmigo y tú también, y quiero ayudarle a todos, ahí me puedo tocar yo, exactamente. ¿no? Y ahí es a donde vuelve a intervenir el El ego. ego. Así es. Porque el Porque ego, entonces soy salvadora del mundo. exactamente, el ego se opone a la unidad y entonces lo que hace es llenarte precisamente ese vacío que tienes con el poder. Yo puedo salvarte y por eso quiero que vengas conmigo y tú también. Entonces, ahí debemos de tener mucho cuidado. Por eso es que comentábamos también en el principio de esta plática que era importante mantenernos en el camino de en medio, que era muy importante entender que todo lo que hacemos tiene que ser a través del amor, a través de la paz y a través de esa sensación de descanso. Y bueno, algo que tenemos que entender también es el hecho de que todo lo que estamos viviendo lo debemos de ver desde tres puntos. El primero es la aceptación. Si yo no acepto que deseo un cambio, si yo no acepto que lo que estoy viviendo no me llena, pues entonces no me voy a dar ese espacio al cambio, al terminar con estas etapas que estábamos comentando del ego, y por lo tanto no voy a poder trascender, no voy a poder avanzar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es precisamente la aceptación, el reconocer en qué punto o en qué tipo de situación estamos, precisamente para empezar a ver qué es lo que podemos mejorar, qué es lo que tenemos que soltar y hacia dónde tenemos que avanzar. El segundo punto sería, Perdón, me gustaría hacer como hincapié ahí. La aceptación debe ser real, ¿no? Esa la van a hacer ustedes en su casa, de forma individual. Nadie tiene que juzgarme ni evaluarme. No estoy ni bien ni mal. Simplemente sé en qué punto estoy del camino, ¿no? ¿Qué cosas siguen siendo apegos para mí? ¿Qué cosas siguen siendo difíciles de modificar o imposibles, ¿no? ¿Qué ideas acepto como nuevas y qué ideas no las quiero mover? Cuando tú haces eso, lo que estás haciendo es equilibrando. tratar de estar en una estabilidad. Y recuerde que cuando estamos en estabilidad es porque podemos precisamente perderla. Así es. La segunda, pues, es el gozo. Se tiene que disfrutar todo aquello que hacemos. Si nosotros caemos en la dualidad, automáticamente o nos enojamos y nos ponemos en el lado del victimario o empezamos a sufrir, empezamos a ser víctimas. Pero obviamente estos dos caminos nos alejan del amor, de la paz y de la felicidad. Por lo tanto, todo aquello que hagamos lo tenemos que disfrutar desde el punto de vista gozo. Esto es muy importante. El gozo siempre va a reemplazar al deseo. Y recuerden que cada vez que nosotros deseamos es porque estamos tratando de llenar esos espacios vacíos con todo lo que está afuera y con todo lo que
con todo lo que podemos y deseamos. Y yo puedo desear muchas cosas y entonces generar frustración, ¿no? Porque cuando yo deseo es porque no lo tengo. Y Exactamente, cuando yo no lo tengo es porque pareciera que eso es indispensable para que yo sea feliz, ¿no? Yo deseo tener una pareja y entonces eso es indispensable para mí. Y entonces sigo viviendo en la frustración exactamente. y sigo pidiendo desde la frustración y sigo viviendo desde el ego, ¿no? Cuando yo dejo de desear una pareja y me dejo de quitar esa etiqueta de vivo una soledad toda la vida, cuando la quito, entonces me abro a todas las posibilidades, Exactamente, a ese mundo infinito de posibilidades en donde puedo encontrar a lo mejor a alguien que sea una buena alma para mí, ¿no? exactamente. O puedo encontrar muchas almas que sean maravillosamente buenas para mí y llenen mi espacio, llenen mi compañía, expandan la luz que yo tengo de una forma extraordinaria, ¿no? Así es. Así que recuerden que todo lo que podemos gozar, pues obviamente detrás de todo esto, pues está el poder de toda la creación, porque empezamos a darnos cuenta de que realmente podemos disfrutar y gozar desde el amor. Y esto es algo mucho, muy importante. Y el tercer punto, pues obviamente es el entusiasmo. Es algo que es muy fuerte, es una vibración muy, muy, muy alta. Y bueno, al principio dijimos que tenemos que explicar estos dos actores que hay en nuestra vida, que una es el ego, que nos hace entender y vivir en el estado de la materia, en la parte de la encarnación, y la parte interna que tenemos, que sería lo del espíritu, que nosotros consideramos que es el Espíritu Santo. Entonces, el entusiasmo viene a partir de nuestras capacidades físicas. El entusiasmo es algo que nosotros podemos generar y que ese entusiasmo se va a todas nuestras bioenergías. Todos aquellos que han escuchado hablar de las 7 bioenergías naturales que tenemos, comúnmente llamados como chakras, sabemos que tenemos un chakra que es el chakra raíz, que es el que nos hace tener precisamente raíces en todo lo que es terrenal y que de aquí sale una bioenergía que se llama entusiasmo. Y este entusiasmo sube y empieza a permear a todas las bioenergías que tenemos. Pero tan es así que estábamos hablando del ego y del Espíritu Santo, que, por ejemplo, lo que sería la raíz etimológica de entusiasmo, pues viene de dos partes, que una es en y la otra es teos, que significa estar en Dios o en Dios. Por lo tanto, cada vez que nosotros tenemos ese entusiasmo, pues es algo interno. Estamos haciendo partícipe a lo que sería nuestro espíritu. Y ese Espíritu Santo es el que nos hace precisamente entender nuevamente esa unidad. La separación que nos provoca el ego es precisamente olvidarnos de ese amor eterno, de ese amor incondicional, de ese amor que nos une con el todo, el uno con el uno. Y que por lo tanto, pues tenemos que entender que ese entusiasmo siempre va a marcar esa, esa vivacidad que tenemos por hacer las cosas, por entender más, por irnos conociendo, pero de manera interna, de sacar todo lo bueno que tenemos, porque recuerden que todo lo que nosotros vemos afuera es el reflejo de lo que tenemos dentro. Y si nosotros tenemos entusiasmo, pues entonces estamos en Dios. Y con estas reflexiones, con este camino que hemos tratado de expresarles a ustedes, con esto tenemos un cierre a manera de conclusión. Y digo a manera porque el tema no se concluye, ¿no? Es muy amplio. Es mucho, muy amplio. Pero quisimos cerrarlo con estas 4 participaciones. Quisimos compartirlo con ustedes y dejamos abierta pues a todas las reflexiones que ustedes quieran escribirnos. También queremos invitarlos cordialmente a que sigan nuestro canal en YouTube. Haremos mucho más temas. Creemos que una de las cuestiones que ha sido firmemente nuestra meta
es compartir el camino con ustedes. Y así hemos hecho esta serie de reflexiones, de cursos, de talleres. Y los invitamos también a que nos sigan en nuestra página de Facebook, donde hacemos meditaciones los días lunes y jueves, todos los lunes y los jueves, y damos algún tema y reflexionamos sobre algunas cosas que nos llevan a trabajar en el espíritu, a eliminar el ego. Ya Y ser estos días, más plenos. exactamente, y estos días lo hacemos a través de una meditación para poder seguir entendiendo esta parte interna que nos desarrolla para poder sentir el hoy y el ahora y sobre todo sentir esa energía que tenemos dentro y que nos conecta y nos canaliza con el universo. Y bueno, pues las esperamos a que sigan compartiendo con nosotros. Muchas gracias, Marco. Hoy Silvia, teníamos gracias. aquí de público a Jessie y a José, que no quisieron participar, pero que en otros programas seguramente ustedes las van a conocer, son parte de nuestro equipo del Grupo CIMA, y que con mucho gusto trabajamos para todos ustedes, compartiendo el camino. Correcto, el camino hacia la espiritualidad. Los invitamos a que nos sigan porque, como decíamos, es a manera de cierre, sin embargo, el tema es muy amplio y dentro de estas actividades que tenemos lunes y jueves, en donde también informamos acerca de todas las actividades que tenemos en el Grupo CIMA, pues vamos explicando detalladamente cada uno de los aspectos que nos van involucrando, cada uno de esos aspectos que nos van haciendo desarrollar e ir sintiendo nuestra espiritualidad y así conocernos más a fondo. Conozcan nuestro trabajo, nuestras terapias, el trabajo que tenemos aquí en la Ciudad de México. Los esperamos. Gracias, Marco. Gracias, Silvia, chicas. muchas gracias. Gracias. Chicas, muchas gracias y nos vemos la En la próxima. próxima.